Gracias al Señor. Y entonces vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a ilustrarnos un poco en la palabra de Dios. En la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Si son tan amables, vamos a leer allí la palabra del Señor. ¿Lo encontraron? Capítulo 6. El verso 1. ¿Ya están todos listos? Tomando sus Biblias, otros tienen aplicaciones. Dice así: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Volvámoslo a leer todos. Dice así: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Oremos pues al Señor. Soberano Señor Jesús, Rey bendito por los siglos de los siglos, en tu nombre, Jesús de Nazaret, estamos orando y dándote gracias por la palabra que hoy nos vas a dar esta mañana, sentados a tu mesa, porque tu Espíritu Santo ha de obrar, de perfeccionar, de edificar, de consolar, de guiar, de recordar, de enseñar. Dios Todopoderoso, en tus manos está para que se haga tu obra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret yo reprendo todo estorbo del pensamiento de los hombres, de los amigos, de los hermanos, para que podamos recibir con fe y con atención, Señor, tu santa palabra. Hágase tu voluntad en el nombre del Señor Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. Siéntense, por favor. Bien. Quiero entonces comenzar diciendo, hermanos, que lo que hemos leído esta mañana es el resumen de un gran sermón, por decirlo así, sobre el tema de la reconciliación. Eso es lo que enseña o lo que muestra el contexto anterior, el ministerio de la reconciliación, que básicamente está basado en que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y que aparte de que Dios estaba en Cristo para reconciliar consigo mismo al mundo que estaba perdido, esa reconciliación ya se logró en la cruz del Calvario. Se logró con su muerte, su sepultura y con su resurrección. El hombre pecador que está enemistado, está enojado o está más bien contra Dios, como enemigo de Dios, el pecador ya tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que lo crea, que diga amén. Tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque si hubiera tomado en cuenta el pecado del hombre, pues no hubiera manera de que el hombre pudiera ser salvo, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo, no tiene manera de ayudarse. Por eso el Señor vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque las vio dispersas y desamparadas.
El desamparo allí no es tanto de una ayuda material, de una ayuda política que se puede necesitar, de una ayuda social que se puede necesitar, de una ayuda económica, sino que el desamparo es estar lejos de Dios. Un pastor que es el buen pastor, que les quiere reunir, que les quiere defender del lobo, que les quiere defender del lobo rapaz, del mal, de la enfermedad, les quiere sanar, que quiere brindar todo para sí. Pero el hombre en el pecado es una oveja dispersa y desamparada, y el Señor tuvo compasión de ellas, porque hay un buen pastor que su vida dio por las ovejas. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y entonces Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó? La palabra de la reconciliación, el evangelio que reconcilia, la buena noticia o la buena nueva de que Jesucristo perdona los pecados de todos aquellos que decidan creer en Él. Alabanzas al Señor. Después de esa disertación, vamos a decirlo así, que entonces Pablo cierra con broche de oro, digámoslo así, condensa, resume todo ese ministerio, toda esa invitación, exhortando o animando entonces a que el pecador que necesita ser salvo y que puede ser salvo, pues no reciba la oportunidad de ser salvo, no la reciba en vano, no la deje ir, más o menos, no la desaproveche. Por eso Pablo dice, así pues, terminando esa disertación, así pues como colaboradores de Dios. Es lo que él dice en el capítulo 3 también de la primera carta a los Corintios, que ellos son colaboradores de Dios. Que uno siembra, el otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento y que todos somos colaboradores de Dios. Como que invoca un fuero, una autoridad, como siervo del Señor y dice, así pues como colaboradores de Dios, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Entonces, si le habláramos esta mañana a los amigos que sin duda están aquí en la escuela dominical, tendríamos que decirle que usted no puede desaprovechar la oportunidad que tiene para salvarse. Porque la oportunidad que usted tiene para salvarse es única en Jesucristo. Ahora sí hay un amén. Bueno, gracias a Dios. La oportunidad que el hombre tiene para salvarse es única en Jesucristo. No tiene más oportunidades y no tiene más opciones. Le voy a tratar de explicar algo. En cuanto al tema de la salvación y frente a la existencia de Dios, el ser humano y el pecador no puede asumir una posición neutral. No tiene la oportunidad, no tiene el derecho de asumir una posición neutral. Es decir, el pecador acepta ser salvo o rechaza ser salvo. No hay otra oportunidad que tenga, no hay otro papel, no hay otro espacio. ¿Se cree o no se cree? ¿Se recibe o se rechaza? ¿Hay gloria eterna o hay condenación eterna? ¿O se arrepiente, que es abandonar al pecado, morir a su pecado, tomar una decisión de dejar el pecado y seguir al Señor? ¿O se arrepiente o persevera en la vida que lleva hasta ahora en el pecado? ¿O se salva? Eso suena duro, ¿no? Pero esa es la realidad bíblica, es que no hay otra. Usted no puede decir, cuando usted le dice al hombre que tiene que escoger, no tiene una tercera opción. El hombre no puede decir, vea, yo me quiero salvar, pastor, vea, yo me quiero salvar, pero yo voy a escoger la manera en que me salvo. O yo me voy a salvar, pero voy a escoger que otro de aquí me salve Abner, me salve Pedro, me salve James. No se puede, porque la Biblia dice, en ningún otro. Porque no hay otro nombre. No lo hay.
Hermanos de la Iglesia Central de Santa Marta, no lo hay. No aplica. No hay un comodín por ahí escondido. No hay un as bajo la manga. No hay otra opción. No viene alguien después, como tampoco vino antes de Él. No, Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La gloria sea para el Señor. Entonces, el ser humano tiene que entender que frente a la necesidad de ser salvo, no se puede dar el lujo de una tercera opción. Porque no se puede estar neutro, o cree o no cree. El escritor antiguo, inspirado por el Señor, dijo: a los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros. Siempre hay una fecha, ¿no? Hoy. Porque el ayer ya no existe. Y el mañana es una esperanza. El mañana no es una obligación, es una esperanza, es una posibilidad. Y de hecho, cuando se llegue a mañana, ya no se deja de llamar mañana, sino que se llama, exacto, es una oportunidad. Por eso la gente que andaba tan confiada, tan certera de que el mañana vendría, Santiago los corrige y les dice: en vez de decir mañana iré, traficaré, ese traficar es de comercializar, ¿no? Compraré, venderé, haré. Más bien digamos, si Dios quiere, si Dios permite. Hay quienes dicen Dios mediante, hay quienes dicen primero Dios, otros dicen con el favor del Señor. Hay creyentes que dicen si Dios me presta la vida. Todo eso quiere decir si el Señor nos da la oportunidad. Entonces el mañana es incierto. Usted ni siquiera puede escoger salvarse mañana, porque no sabemos si llegue mañana. La Biblia dice: porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y el escritor antiguo dice: a los cielos y la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante de ustedes el bien y el mal, la vida. Escoge pues. Bueno, esa es una recomendación del escritor, ¿no? Una muy buena recomendación. Escoge pues la vida para que vivas. O sea, que el hombre no tiene otra manera. O sea, usted, estimado amigo que está aquí escuchando el Evangelio y que seguramente lo ha escuchado durante mucho tiempo, usted está en ese lugar, usted está en esa posición. Usted no puede esperar que alguien más le ayude, porque nadie más le va a ayudar. Usted no puede esperar que alguien venga del cielo y le diga qué hacer, porque el único que podía venir del cielo ya vino del cielo y volvió al cielo, ya hizo lo que podía hacer, ya todo está hecho. Usted solo tiene que creer, no es más. Con todo respeto y cariño, si usted es de los que piensa que todavía tiene una tercera opción, porque usted puede apelar al purgatorio, pues no es que no se supiera que no existía, porque la Biblia no habla de purgatorio, la Biblia no habla de un lugar intermedio, tampoco habla de un limbo por allá atrás y a ver quién lo saca de allá. La Biblia no lo enseña, así que no es que no se supiera. Pero uno de los máximos líderes religiosos en su época, en su momento, ya dijo públicamente que el purgatorio no existía. Entonces, si no hay un tercer lugar, solamente hay dos. O usted escoge estar en la gloria eterna para una salvación eterna, o el pecador sufre las consecuencias del pecado, que pueden ser muchas, pero la principal de ellas es la condenación del alma, que es la separación eterna de Dios. Cuando el alma del ser humano sienta por primera vez y definitivamente para siempre que Dios no está con él. Porque así como la salvación genera un gozo y una alegría, la condenación tiene que generar un sentimiento. El escritor dice: estar de lugar y estar de condición, son dos estoy. Estoy en un sitio. ¿Dónde está? En Santa Marta, en el culto. ¿Cómo está? Contento. Entonces está de lugar y está de condición. Y dice: estoy atormentado en esta llama. Así que el escritor dice que no se puede tomar en vano, por alto, sin fruto, sin posibilidad,
con menoscabo la gracia del Señor, que entre otras cosas es el regalo que usted no merecía. No se preocupe, yo tampoco lo merecía, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, yendo a una tumba, pero levantándose al tercer día. Cristo Jesús está vivo esta mañana. Está vivo hace más de 2000 años. Seguirá vivo porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto. Un aplauso para Jesús esta mañana. A su nombre la gloria. Usted puede salvarse hoy. Usted puede recibir el beneficio de la salvación y anular todos los efectos de la condenación o del pecado, más bien, que son muchos: las enfermedades físicas, las enfermedades emocionales, la depresión, la bancarrota, una cantidad de cosas. Pero sobre todo la más importante, que es la salvación del alma. Jehová es mi pastor. Él pastoreará nuestra alma. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora, siguiendo con el curso, ahora no hablemos de los amigos que hemos hablado para ellos esta mañana. Hablemos de los creyentes, que si son creyentes es porque ya aceptaron o ya aceptamos la gracia de Dios. Y esa gracia tuvo que haber hecho unos efectos en nuestra vida. Una transformación, una regeneración, un cambio en todos los aspectos. Tuvo que haber hecho o implantado una mente nueva que se renueva cada día, porque a eso venimos al culto, a renovar nuestro pensamiento sobre la vida cristiana, a renovar nuestro pensamiento sobre el proyecto o la proyección o la visión de estar en el reino de Dios, de ser la iglesia del Señor, de que nos debemos purificar, santificar, perfeccionar, mejorar, de que tenemos una visión de servicio, como decía el hermano Plutarco, mientras que el Señor regresa. ¿Qué hacemos? Esperarle. ¿Cómo? Con fidelidad. ¿Y qué más? Sirviéndole a Él. Porque es uno de los propósitos de la vida cristiana, servirle. No que el hombre de Dios se convierta, se vuelva a Dios y no pase nada más, sino servirle y esperar su venida. A eso venimos al culto, a renovar la mente con respecto a la vida cristiana, a la vida espiritual. Porque allá afuera en el mundo la mente no se renueva. La mente corre el riesgo de enfermarse, de alterarse, de dañarse. Pero aquí en Cristo y aquí en el culto, en la obra del Espíritu Santo, en la adoración, en la alabanza, en la comunión, en la palabra, la mente espiritual se renueva, se perfecciona, se fortalece, se establece, se ancla en la fe que es en Cristo el Señor. A su nombre la gloria. Hablando del cristiano, el cristiano ya ha recibido la gracia del Señor. Acuérdense que Pablo le escribe a los Efesios y le dice que nosotros, que ya el Señor nos salvó, éramos por naturaleza, porque así somos, porque así venimos, hijos de ira, lo mismo que esos demás son los que posiblemente no se han vuelto al Señor, como todo el mundo, diríamos así, como los demás, como todo el mundo. Pero Pablo dice, éramos. O sea, de Pablo se incluye en el grupo de los que ya no está. Ese grupo de los que ya no está, pues no está ahí básicamente porque ha recibido los beneficios de la gracia del Señor. Pablo dice así, y lo cito: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Hermano, cuando uno está, yo siempre he dicho que cuando uno estaba en el pecado, uno ni sabía que estaba en el pecado. Cuando uno estaba perdido, ni sabía que estaba perdido.
Y uno no se da cuenta de lo que era. Usted se imagina leer aquí y saber que nosotros seguíamos una corriente que era del príncipe de la potestad del aire. ¿A quién seguíamos antes? ¿A quién le pertenecíamos antes? ¿De quién éramos antes? De alguna manera, ¿a quién le servíamos antes? Hermano, uno en el pecado, en el mundo de la ignorancia, uno no se alcanza, es que no tiene forma de imaginarse, no tiene manera, sino hasta que el evangelio llega con tanto poder que resplandece en el pensamiento del hombre que escucha la palabra de Dios por primera vez con fe y la cree y la abraza. Es algo impresionante. Pero ya Pablo dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, el Salvador de todo el mundo, de todos los hombres. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y éramos, dice aquí, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. He leído Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Esos son los efectos, por decirlo de alguna manera, esos son los efectos de haber recibido la gracia, el regalo, el favor que no merecíamos, pero Él nos lo quiso dar. Esos son los efectos de haber recibido la gracia del Señor. Así que el cristiano tiene que saber en qué posición estaba antes y en qué posición está hoy. El creyente, cuando yo digo que tiene que saber, lo digo es porque está revelado aquí en la Escritura, porque está revelado acá, porque está mostrado acá. No porque usted tenga la obligación de hacer algo extraño y diferente a ver cómo lo entiende. Es que está acá. Y en cada culto, en cada lectura, en cada enseñanza o en su devoción propia, usted lo adquiere, usted lo recibe, usted lo aprende, usted lo descubre, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la posición suya antes, la que tenía antes? ¿Y cuál es la posición suya ahora? ¿Quién es usted? ¿De qué disfruta usted? ¿Qué ha pasado con usted? ¿Qué ha sucedido en su vida? Para que usted lo valore, para que usted lo conserve, para que usted no se salga de allí, para que usted no deje de ser lo que es hoy y logre ser lo que será mañana. Porque sin duda usted irá perfeccionándose, irá como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Y cuando el Señor nos llame, cuando el Señor levante la iglesia, cuando los muertos en Cristo resuciten primero, seremos mejor de lo que somos ahora. Porque Juan dice: amados hermanos, ahora lo que hemos de ser. Apláudale con todo el alma a Él. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria, iglesia del Señor en Santa Marta. A su nombre la gloria. A su nombre el poder. A su nombre la alabanza. No hemos recibido la gracia de Dios en vano, porque Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuánto lo creemos? Hermano, es una bendición haber creído al Evangelio.
Es una bendición que el Evangelio hubiera llegado. Y yo le preguntara a usted cómo le llegó el Evangelio, usted me contaría muchos testimonios. A algunos el Evangelio les llegó directamente a la casa. Vivían en fincas, a la finca llegó cuando los primeros cristianos comenzaron a enseñar el Evangelio. Y hubiera podido llegar a la casa enseguida, pero llegó a la suya. Hubiera podido llegar al vecino, pero le llegó a usted. A algunos le llegó al papá y el papá por la fe lo transmitió a la familia. Hubiera podido llegar al papá de otro, pero llegó al suyo. Es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel que no entiende. Muchas viudas había en Sarepta en los días del profeta Elías, cuando había una terrible sequía, pero solamente a una fue enviado el profeta. Y muchos leprosos habían en Israel en ese tiempo, pero solamente Naamán el sirio recibió la limpieza. Mucha gente hay necesitada del Evangelio. En Santa Marta todo el mundo necesita el Evangelio, pero a usted le llegó esta gracia, a usted le llegó este favor, a usted le llegó el mensaje, a usted le llegó la misericordia, a usted le llegó el amor. Hace 1, hace 2, hace 10, hace 40, hace 50 años. Por aquí el hermano Samuel Coronado dice que el hermano Axel Werner Larsen lo bautizó. ¿Hace cuánto le llegó la gracia? No lo sé, pero reciba esa gracia, ame esa gracia, conserve esa gracia, sirva en esa gracia, esfuércese en esa gracia, adelante en esa gracia, no retroceda de la gracia, no caiga de la gracia, no dele la espalda a la gracia, que la gracia de Dios no sea en vano en su vida. A Timoteo, la segunda carta, si son tan amables, creo que tengo tiempo todavía un poquito. Se le da un gran consejo en la segunda carta, capítulo 2, verso 1. Es un texto muy sencillo, muy cortico, lo puede aprender. Porque no solamente a los niños deberíamos dejarle textos a memorizar. Nosotros también. ¿Y cómo lo aprendo, pastor? Apréndalo como lo aprenden los niños. Léalo y repítalo y repítalo y repítalo y repítalo y repítalo. Y cuando se le olvide, vuelve ahora a la Biblia y la que acuerda y la que lo aprende. ¿Ves? Es el mismo proceso. ¿Ya lo encontraron? Ah, muy bien. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Es sencillo, es corto, pero nos ayuda esta mañana a lo que estamos disertando aquí, aprendiendo, explicando. ¿Lo encontraron? Dice: tú pues, hijo mío, tú que eres salvo, esfuérzate en la gracia que te ha hecho salvo. Tú que eres un servidor, un ministro, que es ministro del Evangelio, pero usted ministra en otro campo del cuerpo de Cristo, esfuércese en ese ministerio, esfuércese en ese servicio que es una gracia, esfuércese allí. Hermano, cuando yo me entregué al Señor, el Señor fue muy bueno y me sanó. Yo tenía una enfermedad aquí, lo otro, el Señor me sanó. ¿Y qué ha pasado 20 años después, hermano? Hoy me resultó otra cosa, estoy enfermo. Esfuérzese en la misma gracia que un día lo sanó. ¿Dónde están las nuevas fuerzas para el cristiano? En la gracia. ¿Dónde está el don del Espíritu Santo para el creyente? En la gracia. ¿Dónde está la fe para que el cristiano aumente? En la gracia. ¿Dónde está la bendición para usted y para mí? En la gracia. ¿Cómo se llega al reino de los cielos? Por la gracia, en la gracia. Usted que está en la gracia, usted que está dentro de la gracia, porque el escritor dice: por la fe tenemos entrada a esta gracia. Usted que ha creído, usted que está en la gracia, no se salga de la gracia. En la gracia está todo. En la gracia está la sanidad, las nuevas fuerzas, el consuelo, la ayuda, el don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la revelación, la esperanza, la confianza, la fe, el amor. Todo está en la gracia.
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es, porque de su plenitud tomamos todos gracia. ¿Qué esperas para tomar lo que te hace falta? Si en la gracia, esto es sencillo, si en la gracia está todo, por fuera de la gracia, ¿qué hay? Y si en la gracia está todo y fuera de la gracia no hay nada, ¿qué vas a esperar? ¿Qué vas a buscar lo que nunca vas a encontrar por fuera? ¿Para qué insistir en lo que no trae provecho? ¿Para qué darle con lo mismo? Cuando uno se descuida de la gracia, pueden pasar muchas cosas y cosas terribles. Cuando se le dice a los corintios, no erréis, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y comienza una lista muy terrible, horrible, que realmente la mayoría de los evangelistas lo utilizan. Claro, porque cuando se den cuenta con un borracho que no quiere creer, ¿usted cree que los borrachos se salvan? Y se enoja el hermano. Vea lo que dice aquí, no es rey, los borrachos no se salvan, y sacan el versículo. Los adúlteros no se salvan, y sacan el versículo, pero no con el ánimo de evangelizar, sino con el ánimo de sacar la machetilla y ¡pum! Y son versículos que se pueden utilizar para evangelizar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los agoreros, ni los avaros, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los ingresos. Y esto erais alguno. Esa expresión de Pablo no se dice solamente porque hay que evangelizar con él y porque sea para las almas, que es verdad. Pablo lo dice porque en la iglesia de Corinto pasó un problema. ¿Te acuerdas, hermano Plutarco? Se presentó un caso por eso lo dice. Y aunque yo no voy a entrar en esos detalles, el problema era delicado, pero más delicado, parece ser que más delicado que el problema fue la reacción de la iglesia allá. Como que casi que lo aplaudió, que Pablo dice, ¿cómo es que ustedes van a estar envanecidos con eso? ¿Cómo es que se van a admirar con eso? Cuando usted abandona la gracia, usted se sale de la gracia, se sale de culto, se sale de oír palabra, de recibir palabra, de que usted sea consciente, usted que es cristiano, que cuando usted viene al culto no solamente escuchó el murmullo de un predicador, el murmullo del hermano Andrés, el murmullo del hermano Plutarco, o los gritos de un predicador más efusivo y que se movió y alzó. No se trata de eso. Se trata de que cuando usted venga al culto, predique quien predique, hable quien hable, enseñe quien enseñe, como lo haga, usted sienta que en el corazón la palabra sí penetró, la palabra sí llegó, la palabra sí hizo el efecto, que me confrontó, que me hizo pensar, que me hizo reflexionar de mí mismo, de cómo estoy yo, de cómo estoy caminando, si soy fiel, si no soy fiel, si me falta. Y es lo más seguro que nos falte, porque Pablo dice que la meta es llegar a la estatura de un varón perfecto. Nos falta para llegar allá todavía, pero en eso estamos, caminando, trabajando, perseverando. Por eso la Biblia dice, Pablo le dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí, hermano, en la devoción propia, la devoción hacia Dios, en el pensamiento estable, firme, decidido, de ser fiel, de perseverar en el Señor, de amar al Señor, de esperar su venida, de ser hijo de Dios hasta el último suspiro de nuestras vidas, en esa decisión férrea de esperar al Señor y de amarle, porque al que ha de venir vendrá y no tardará. Esta es una leve tribulación, este es un leve paso, es un leve momento. Lo que viene es más grande, lo que viene es mejor, el gozo será interminable, la dicha no tendrá fin.
para los que están en la gracia. Alguien que alaba al Señor. Alabanzas a Jesús. Esta lista, yo le decía, era una lista terrible. Y Pablo dice, y esto eras algunos. Hermanos, de esa lista provenimos todos. Es innegable. Es innegable. Entonces Pablo lo que está queriendo decir es que al presentarse el problema ya, Pablo lo que está recordando es que en un descuido se puede volver a hacer lo que ya habíamos dejado de ser. Eso es lo que está queriendo decir. Que en un descuidito usted vuelve a hacer lo que dejó de hacer hace mucho tiempo. Vuelve a hacer lo que ya no hacía antes. Vuelve a hablar como no hablaba. Vuelve a pensar como no pensaba. Vuelve a vestir como no vestía. Vuelve a ir donde dejó de ir cuando se arrepintió. Vuelve a hacer lo que dejó de ser cuando Cristo lo salvó, cuando la gracia del Señor se atravesó. Así que hay que perseverar en esta gracia. Hay que abrazar esta gracia. Hay que quedarse en esta gracia. Hay que estrechar con toda la fe, con todas las fuerzas, con todo el amor esta gracia, porque no se puede recibir en vano, no se puede. Ahora, yo quiero terminar diciendo que de esta gracia todavía se puede sacar provecho, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Todavía se puede sacar provecho, porque todavía hay oportunidad para que muchas personas se salven. ¿Cuántos aquí lo creemos? Eso es. Y si Dios le permitió venir esta mañana a la escuela dominical para ser exhortado por la palabra del Señor, ¿usted por qué se va a quedar igual? Es que uno no se explica, hermano, por qué alguien recibe la palabra y se queda igual. Hermano, vea, es mejor que la palabra de Dios a uno lo haga llorar. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Porque fieles son las heridas del que ama. ¿Y por qué esa tristeza? Dice el escritor, es la tristeza que se vuelve para gozo. Bienaventurados los que lloran. Para que me entienda pues de otra manera. Porque ellos recibirán consolación. ¿De cuánto lleva escuchando el evangelio? Y siempre piensa que es para otro día. No tome en vano la gracia de Dios. Porque uno no sabe cuándo. Uno escucha muchos testimonios. A mí me tocó uno que no es porque yo lo haya escuchado, que él lo contó, que él lo contó, que él lo contó, y eso se vuelve una repetición de la repetidera, que al último uno no sabe si eso es verdad, porque lo cuentan hasta diferentes versiones. Cuando yo estaba en Jumbo, pastoreando en Jumbo, Dios me permitió bautizar una hermana allí, su esposo estaba apartado, se reconcilió, y Dios comenzó a bendecirnos de una manera muy especial, y un sobrino de ese hermano comenzó a la iglesia, estaba apartado. Y Dios lo tocó, verdaderamente Dios lo tocó, una manifestación del Espíritu Santo muy bonita, y Dios lo tocó. Eso era un diciembre, de las cosas que a uno en el ministerio pues, le toca afrontar, preparando Santa Cena, bueno, nombramientos, hay quienes hacen su reunión familiar o personal después del culto. Y ese muchacho que estaba apartado le dijo a la abuelita, a la hermana Flor, le dijo: abuela, el Señor me ha tocado y yo no quiero seguir viviendo apartado del Señor. Siento que Dios me llama y me quiero volver a Él. Pero nada más déjeme que termine este diciembre. Que este sea mi último diciembre en el mundo. Eso fue como un 20 y algo de diciembre. Él testificaba, él decía: yo siento que el Señor me llamó. Si usted siente que el Señor lo llama, ¿qué espera? Ese ni siquiera es un consejo mío. Así no fue que le dijeron a Pablo: y tú pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16, si no estoy mal. Entonces él decía que el Señor lo llamaba, pero que esperara diciembre.
Hermano, fue un 28 de diciembre que iba de Yumbo a un municipio que se llama La Cumbre, eso es alto, ¿no? Arriba. Y faltando medio kilómetro para entrar a la cumbre, cogió una curva muy abierta y venía un carro y ya usted se imaginará lo que pasó. Cada que tengo que ir a la cumbre, alguna reunión o algo, siempre veo la cruz que colocan cuando alguien fallece en la carretera. Mauricio Rosales, ahí está. Y el que decía que Dios lo llamaba y que se iba a reconciliar, tan pronto acababa diciembre, no alcanzó a pasar diciembre. Eso fue un 28 de diciembre. Y como estaban en Cali, en las ferias de Cali, hizo el servicio todo hasta mediodía. Todo es todo. Hasta medicina legal. Lo entregaron un 31 de diciembre a las 5 de la tarde. Ahí nos quedó todo el servicio especial, el culto especial, todo lo programado. Que salimos del culto el 31, todos, el pastor, todos a la funeraria a acompañar a la familia. No alcanzó. Porque si él sentía que lo llamaba, es que no se puede recibir en vano la gracia de Dios. Y si hay alguno que está dudando, no dude. Esfuércese en la gracia que es en Cristo. Y si hay alguno que está por fuera, venga hoy a los pies de Jesucristo. La Biblia dice que si alguno hace volver al pecador de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá. Eso sí, la iglesia del Señor con mucho cariño cubrirá multitud de pecados. O sea, si el Señor recibe un hermano apartado y le cubre los pecados, ¿usted para qué se los va a destapar? ¿Para qué le va a preguntar qué fue lo que hizo en el mundo? ¿Qué fue lo que... Ningún apartado es consagrado. Yo no he conocido el primer apartado consagrado. Entonces, si el Señor se los cubre, ¿para qué se los descubre? Es que usted no merece. ¿Quién dice que Él no merece? Si el que yo no merecía que me salvara y me salvó a mí. Y el que me salvó a mí es rico en misericordia para con todos. Un aplauso para el Señor Jesús en esta hora. La gloria sea para el Señor. Yo quiero también invitarlos a estar en pie esta mañana. Yo quiero que oremos en el nombre del Señor. Yo sé que usted ha recibido la palabra esta mañana. No reciba la gracia de Dios en poco, en vano, sin razón de ser. Que si el Señor le ha llamado esta mañana, pues dígale: aquí estoy, Señor. No soy capaz de entregarme por mis propias fuerzas. Eso se le puede decir al Señor. No soy capaz de dejar tantas cosas. Eso se le puede decir al Señor. No soy capaz de cambiarme a mí mismo. Eso se le puede decir al Señor. Porque al fin y al cabo, Él es el que hace todas las cosas. Yo quisiera ver la mano levantada de alguien esta mañana. Los que no son bautizados, que levanten su mano. Los amigos. Si alguno quisiera entregarle su vida al Señor esta mañana, levante su mano. Yo quisiera orar por ustedes. Si ustedes quisieran venir aquí adelante, yo quiero orar por alguno aquí. De los que levantaron la mano, si quieren venir aquí adelante, yo los invito, vamos a orar por ustedes. El pastor Jaime me va a ayudar, Pedro me va a ayudar. Yo quiero orar por un hermano o una hermana que se sienta débil. Venga. La debilidad no es pecado, es propia del hombre. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tus amigos en el mundo no tienen la razón. Tus familiares inconversos no tienen la razón la tiene Cristo, la razón está en su palabra. La razón la tenemos esta mañana que Dios nos la ha dado. No se puede recibir la gracia de Dios en vano. No te vayas, joven, no te vayas, señorita, no te vayas, adolescente, no te vayas, anciano. No es tiempo de pelear, no es tiempo de discutir, no es tiempo de rebelarse, es tiempo de obedecer. De volvernos al Señor, someternos. Dios les bendiga. Acérquense por aquí, vamos a corrernos un poquitico. Sigue llegando gente. Siga por aquí, hermana, siga por aquí. Quiero orar por ustedes esta mañana. Dios es bueno. ¿Quién más? Alguien que esté en su banca que quiera venir aquí al altar. Hermano, hermana, anciano, yo le invito, venga esta mañana con toda fe en el Señor Jesús, acercándonos al trono de la gracia. Yo sé que Dios va a obrar. Si hubiese algún apartado esta mañana, hoy se puede volver al Señor. Hermano Andrés, que tengo tantos enredos. Vamos a dejar que el Señor rompa esos enredos. Porque mucho poder hay en el... Y
los enredos se volverán pequeños, porque Jesucristo es el más grande, es el todopoderoso, es el Rey soberano. Alguien más que venga esta mañana, porque hay una gracia maravillosa aquí que nos va a llenar de fuerzas. Hay una gracia esta mañana que nos va a levantar, nos va a limpiar, nos va a sacudir del polvo. Oh, gracias. Amén, amén, gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, todos.